de la tabla periódica, ¿no? Cuando hablamos de elementos, seguimos estudiando la materia, ¿no? Por ejemplo, un pedazo de piedra, ¿no? El vidrio, una hoja de planta, ¿no? Cualquier grupo de sustancias que conforman parte de la materia, todo ello está formado por átomos, ¿no? En la clase anterior habíamos visto la historia atómica de algunos filósofos, ¿no? Que puedan hablar sobre el estado de la materia. Pero lo que estamos ya hablando hoy día es sobre los elementos químicos, ya que conforman parte de la materia. Es importante darle una simbología, algo que lo represente, como por ejemplo el mercurio, el hidrógeno, ¿no? Tenemos el cloro, el berilio, todos ellos tienen una simbología. Lo que sí hay que tener en cuenta que no todos tienen una misma letra. Si hablamos del boro, nos referimos al boro, su simbología es B, ¿no? Si decimos el cloro, el C y el L, ¿no? El sodio es el N y el A. El nitrógeno tenemos el N. Ya, a ver, ¿qué podemos observar acá? ¿Qué es lo que podemos observar? Que cuando es una letra, esa letra es mayúscula. Nunca puedes escribir un elemento que tenga una letra de símbolo con letra minúscula. No, no puede ser. Siempre tiene que ser mayúscula. Miren este ejemplo. El boro y el nitrógeno. Ahí está. El boro, simbología es B mayúscula. Nitrógeno, su simbología es N mayúscula, porque es una letra. Pero hay elementos que tienen dos letras, el cloro y el sodio, uno de ellos. El cloro, Cl, si tú te das cuenta, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. El sodio, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Ya? A ver, acá le agregamos el sodio, Na. Este es mayúscula y este va a ser, la segunda letra va a ser minúscula. Ahí está. Así, todos los elementos químicos que tengan una letra, esa letra va a ser mayúscula y cuando son dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. A ver, yo les digo, ¿por qué es así? Tenemos dos elementos, el carbono, el oxígeno y el cobalto. Ahí está, el cobalto. Como el carbono es una letra, es letra C, C mayúscula. El oxígeno es O mayúscula. Y el cobalto es CO, C y O. Miren, ¿se dan cuenta? La primera es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una sustancia como el monóxido de carbono? El monóxido de carbono, a ver, el monóxido de carbono es C y O. Es C y O. Ese es el monóxido de carbono. Si te das cuenta, los dos son mayúsculas, ¿no? Porque es carbono y es oxígeno. El carbono, una letra A mayúscula. El oxígeno es una letra mayúscula. Pero, ¿qué pasaría si tú, por error, el carbono lo haces con mayúscula y el oxígeno
lo haces con minúscula. Lo escribes con minúscula. Ahí está. Haría colbato. Ah, te equivocaste. Porque te puedes confundir con el cobalto. Mírenme. Se confunden con el cobalto. ¿Cómo usted ya se está dando cuenta por qué es importante la representación correcta de la simbología? Ahí está. Si tú el oxígeno lo escribes con O minúscula porque se te olvidó. Te olvidaste que siempre se escribe con mayúscula. Ah, ya. Entonces, ¿qué puedo decir? Cobalto. No, te equivocaste. No es cobalto. Es que la O era mayúscula porque es oxígeno. Ah, entonces la correcta sería acá, ¿no es cierto? De igual manera, si a mí me dicen, a ver, profesor, escriba el cobalto. Ah, ya, voy a escribir cobalto. Yo lo escribo así, ¿ve? Ahí está mi cobalto. ¿Estará correcto o incorrecto? ¿Mm? Incorrecto, porque cobalto es C mayúscula y O minúscula. Claro, es incorrecto. Profesor, se equivocó. ¿Por qué? Porque no es O mayúscula, porque es carbono y una O minúscula. Ahí sí, ¿no? Carbono y O mayúscula es el monóxido de carbono. Pero si tú por error escribes la otra O, ah, profesor, el cobalto tiene que ser minúsculo. Entonces eso está mal, porque no es cobalto las dos letras mayúsculas, no es, está mal. Entonces, para decir cobalto es la primera mayúscula y la O minúscula. Y de esa manera no te vas a equivocar, ¿ya? ¿Preguntas? Esto es la simbología química, pero los símbolos tienen su historia, tienen su historia. No se le dio por poner nombre así nomás por decir, sino que tiene una explicación. Primero, hubieron estudiosos que trataron de descubrir ciertos elementos y cuando lo descubrieron le pusieron su nombre, ¿no? Otros elementos han sido descubiertos en tales lugares, ¿no? Y le pusieron su nombre al lugar de origen. Por ejemplo, hay un elemento que se llama polonio. Polonio es un elemento químico, pero eso se le puso debido a que este elemento fue o tiene su origen o descubierto en Polonia, ¿no? Ese es ¿no? el motivo porque se le puso su nombre polonio. Y ese es un ejemplo, ¿no? Hay otros elementos similares, ¿no? A la posición debido al lenguaje latín. Hay un lenguaje que siempre los científicos usan el latín y eso se debe también ¿no? al pronunciamiento. A ver, yo les voy a compartir un cuadro. A ver, déjenme ver. Por acá. A ver, no sé si me confirman. Por acá. Ahí está. Dice acá. Procedencia de los nombres de los elementos químicos. Ahí está. Raíces latinas. Ah, es lo que les acabo de mencionar. ¿No? A ver, por aquí, déjenme ver. Ahí está. El oro, por ejemplo, el oro es AU. Recuerden siempre, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Ese es AU. Y su latín es aurum. ¿Ya? Aurum. Ese es su latín. Esto para el oro. La plata. La plata tenemos el AG. Es AG. Y es argentum. Argentum. ¿No les parece algo familiar esto? ¿No les parece algo familiar? Argentum. Argentina. Ajá, muy bien. Porque su lugar de origen fue en ese lugar, en esa región, ¿no? Ustedes han escuchado Mar de la Plata, ¿escucharon? Hay un lugar del país Argentina que es Mar de la Plata. Entonces, ahí por esa región preciso, ¿ya?
Luego tenemos el cobre. El cobre es Cu y su pronunciamiento latín es el cuprum. Cuprum. ¿Ya? En otros países no lo conocen como cobre a las sustancias, sino lo conocen como cupro. Así lo conocen como cupro. Pero acá en la América Latina lo conocemos como cobre simplemente. ¿Ya? Tenemos otro, el plomo. Tenemos el plumbum, ¿no? Es el plomo. Tenemos el mercurio, ¿no? Es el hydrargium. Ahí está. Ese es el mercurio. El hierro, ahí está, el ferrum. Eso por derivación latina. Pero también lo que les dije en los lugares, por ejemplo, lo que les dije, a ver, ¿se acuerdan? El polonio, ¿no? Polonio porque fue en Polonia. A ver, acá hay otro. AM significa americio. El americio es un elemento químico que fue descubierto en nuestro continente, o sea, en América. Tenemos otro, el europio. El EU es un elemento, bueno, son elementos desconocidos solo para otro estudio de la química. Ahí sí se va a utilizar ampliamente, ¿no? Y este elemento químico tiene su origen en Europa. Hay otro elemento químico que es el californio, el CF, el californio. El californio fue descubierto en California, ¿no? Ahí está. Hay otros, como les dije ahora, el nombre del científico quien lo descubrió. Por ejemplo, el MD. El MD es un elemento químico que es el mendelevio. Ahí está, el mendelevio. ¿Y por qué? Porque su descubridor fue el químico Mendeleev, ¿ya? El químico Mendeleev. Él fue el que descubrió al mendelevio. Otro elemento químico, el einsteinio. El einsteinio porque lo descubrió Albert Einstein. ¿Ya? Albert Einstein descubrió a este elemento químico y le puso su nombre. Después tenemos el Rutherfordio, el RF. Si ustedes tienen su tabla periódica, los nombres que estoy mencionando se encuentran en la parte de abajo. En la parte de abajo hay una horizontal de elementos. Ahí ubican lo que estoy mencionando. Rutherfordio, porque lo descubrió Rutherford. No, Rutherford es un químico quien descubrió el núcleo atómico. Ahí está. Hay otros, el nombre por las propiedades. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque con el hidrógeno es muy, pero muy utilizado como generador de agua, ¿no? Por eso que le pusieron H. El flúor, porque es un elemento muy fluido. Es el más fluido de todos los elementos de la tabla periódica. Por eso que le han puesto flúor, por ser fluido. Es una propiedad. El radio, porque es una radiación, está dentro de una radiación. En este caso puede ser nuclear, ¿no? El rayo es uno de las características principales de ese elemento químico. Luego tenemos una D también, es un elemento químico nuevo, que es el generador de óxido, que es el oxígeno. No, perdón, acá hay una equivocación, chicos. No es la D, es O, ¿ya? Es O de oxígeno, ¿ya? Es la letra O, ya estoy corrigiendo. Generador de óxido, que es el oxígeno, ¿eh, chicos? Ahora sí, vamos a ver una actividad. A ver, dice, ¿qué científico es considerado el padre de la simbología química? Ah, el padre de la psicología, perdón, de la simbología química, ¿quién fue? A ver, ¿quién me dice? Jacobo. Jacobo Berzelius. Acá está, a ver. Jacobo
Berzelius. Es un químico que se dedicó a identificar las sustancias, porque él tenía muchas, pero él decía, pues, ¿cómo voy a hacer para representar a cada uno? Entonces, él se dedicó al estudio de la simbología, ¿ya? Berzelius. 2. Jacobo Berzelius, a ver, todos atentos, Jacobo Berzelius inventó un sistema de representación basado en La simbología La química. simbología química. claro, en Simbología la química. simbología, ¿no? Representó los elementos químicos en la simbología. A ver, ustedes lo escriben, chicos, ¿ya? Porque acá no me alcanza. Ahí lo escriben. Siguiente. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos. El aluminio. A ver, ¿cómo se escribiría el aluminio? AL. AL. ¿Estará bien así? ¿Estará Y bien L así? minúscula. No, está mal. Porque Está mal. L minúscula. A Claro, mayúscula entonces y tiene L que ser minúscula. minúscula. Ahí está, ¿ve? Ahí está mi L minúscula. El calcio, ¿cómo se escribe? CL. CL. ¿C? L. No. Ese es el cloro. CO. Ese es el cobalto. El calcio. C. C. No sea eso. Ca. Ca es el calcio. Y el sodio, que les enseñé. ¿Cómo se escribe el sodio? Na. Na. Una N mayúscula y la segunda es minúscula. A minúscula. Ajá. ¿Cuál es el elemento químico en honor a Mendeleev? Vamos por acá a chequear. Para acá no mencionaron. Acá está. A ver, ustedes pueden observar. MD. A ver, le ponemos acá una M mayúscula y una D minúscula. Ahí está. MD. Sigamos. El aurum. Ese nombre en latín del elemento, ¿cómo se llama el elemento? Oro. Elemento oro. Ajá, oro. Ahí está. Es AU, ¿no es cierto? Es el símbolo. Sigamos. ¿Cuál es el símbolo químico del elemento? A ver, ¿cuál es el símbolo químico del elemento? Bueno, acá siempre... ¿Cuál elemento? A ver, ¿cuál es el símbolo químico del elemento? O sea, te están pidiendo cómo se representa. Acá debió decir cómo se representa, ¿no? ¿Cómo les dije? ¿Cómo se representa un cebolla químico? Si es una letra, ¿cómo sería? ¿Minúscula o mayúscula? Mayúscula. Mayúscula. Ahí voy a poner may. ¿Ya? Y si son dos letras. Minúscula. ¿Minúscula dos letras? Ah, no, una mayúscula. La primera es mayúscula. Y la segunda es minúscula. Y luego ya viene la minúscula. Ahí está, chicos. Ahí ustedes lo escriben bonito ahí en su hoja, en su blog, lo que puedan. 7. A ver, 7. ¿Qué científico creó símbolos para representar las reacciones químicas? ¿Jacobo? ¿Jacobo qué? Jacobo Jacobo Berzelius. Jacobo Berzelius. Ahí está. Listo. Jacobo Berzelius. Él fue, ¿no?, que creó los símbolos, porque todos tenían dificultades para representar las sustancias, pero ellos decían, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos representar? ¿No? En imágenes o números, ¿cómo? Jacobo Berzelius dijo, ya sé, ya lo tengo solucionado, que sean por letras. Y entonces se pusieron de acuerdo
No le escribieron por letras. Por ejemplo, el azufre. AZ. El azufre. ¿Cuál sería? A ver, el azufre es una piedra es un color amarillo limón. Es una piedra que se simboliza como AZ. F, AZ. Z. AZ. No, F, tampoco. F. F. FZ. RE. RE. No. S. Creo que S. S es el azufre. ¿Ya? ¿Ese? Y el ¿Por qué es azufre este? es S. ¿Ya? El fósforo. El fósforo. ¿Cuál es ¿Eh? su símbolo químico? F. F. F es el flúor. Ah, sí, ¿verdad? Lo siento. ¿Cómo sería el fósforo? ¿T? ¿T? T, no. P. 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 No. No, no. El fósforo. Dijiste T y dije T. ¿Ya? P, solita, ¿ya? No va con una letra, solo está solita. P mayúscula se refiere el fósforo, ¿ya? A ver, la plata, ¿cómo es su símbolo? ¿Cuál es el símbolo de la plata? Ah, ya va. ¿Será PT? ¿Será PT? A. AG. AG. AG, bien. A mayúscula y G minúscula. Ahí está. AG es la simbología de la plata, ¿ya? A ver, otro. El potasio. El potasio. Potasio. A ver, chicos. ¿Cuál ¿Cuál es el sería? símbolo químico de ese? A ver, el potasio, ¿cómo sería? ¿Cuál es el símbolo del potasio? ¿Se acuerdan? A ver, el potasio, averigüen. P. R. No. A ver, ¿cuál sería? KR. K, K. K, KR. solamente K. Ah, es verdad, K. K. No, yo lo dije primero. Es verdad, José lo dijo. Ya, sí. A los dos les voy a poner nota. Ya, José lo dijo en realidad. K solamente. Ya, a ver. El símbolo de ese elemento que ustedes están viendo. El mercurio. ¿Cómo se simboliza el mercurio? M. M. No. No, el mercurio se simboliza. HG, 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 HG. HG. A ver, otra. El antimonio. ¿Cómo se simboliza el antimonio? CB, AN. CB, AT. CB. CB. ¿Seguro? AT. Sí, sí, CB. C, ¿seguro? Sí, CB. AT, yo te digo. Sí, CB, CB. AT. No me engaña, profe. ¿Así? Sí, A ver, chicos, lo demás. A ver, pueden ustedes yo verificar. digo, SB. No tengo que AT. A ver, el antimonio no es la respuesta. CB no es. AT.
AT es astato. Gallos. PB. Es el plomo. El S. CD. CD dice Necia. El SB es el antimonio. D dijo El siguiente. Otro elemento químico. A ver, acá tenemos el... A ver, hay un elemento químico que se dice hierro, otro fierro. ¿Ya? Fierro. Yo lo voy a escribir como fierro. En la tabla periódica hay algunos que lo escriben como hierro, hay otro como fierro. Al final es lo mismo. ¿Cuál es su simbología? FE. 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 Esa es la simbología. El hierro o fierro. ¿Ya? El níquel, me supongo que deben tener una tabla periódica. A ver. El níquel, ahí busquen el níquel. ¿Cuál es la simbología del níquel? NI. Ni. Ahí está. Ni. El cesio es otro elemento químico. El cesio. ¿Cuál es su simbología? A ver, Lisette, el cesio. ¿Cuál es el símbolo del cesio? Ya, profe. Profe, se lo dije por el chat. Ah, ya. Ya, pero le estoy y lo contando. va a ser lo que yo iba a poner. C, profesor, C. ¿Sí? CS. C. CS. Ese. José me lo S. Que yo no hice nada. A ver, uno más. ¿Qué le iba a poner, José? A ver, Al final uno me más. ganaste. A ver. Este elemento. ¿Con C? El bromo. Ah, veamos. El bromo. PT. Vere. Eh, Ah, Listo. A ver, chicos. Le voy a dar una práctica. Le voy a dar una práctica lo que hemos hecho. ¿Ya? Todo esto lo hemos desarrollado. Ya, esto está en su ficha, en su material que está en la plataforma. Ya, y ahí ustedes pueden detallar todo lo que hemos visto. ¿Ya? Ya, a ver, voy a entregarles una práctica. A ver, un ratito. A ver, allá va. ¿Me confirman? ¿Ya les llegó? Sí, profesor. Ya, a ver, marquen y lo envían. Me avisan.